conferencia del curso Industria de la Música. Primeramente, entonces vamos a hablar un poco de lo que fue la anterior. Está en la revisión de los trabajos. En general, los trabajos han sido muy completos. Me gustaría que pudieran abrir cámaras los que están presentes y micrófonos para que tuviéramos una conversación sobre las conclusiones a las que pudieron llegar haciendo la revisión del marco histórico de la industria de la música. Muchos partieron directamente desde el gramófono en adelante, algunos desde más acá, desde la radio en adelante, algunos partieron desde la comercialización de las partituras 19. Está bien, digamos que todos esos son procesos que han servido a la industria de la música. Eh, es muy interesante cómo plantearon las diferentes etapas, dependiendo de el formato en que se comercializaba la música, empezando con el papel, ¿cierto? Con los manuscritos de las partituras originales de los grandes compositores. Luego, todo el tema pues, del gramófono, el tema de los discos de vinilo, posteriormente pasaron a el cassette, que posteriormente pasó al compact disc, y luego ingresamos, ya cuando íbamos a ingresar a los 2000, con el tema de la digitalización y obviamente pues con la creación de todas las plataformas. Ahora, aunque estuvo muy bien realizado, digamos, el ejercicio del planteamiento histórico, hasta el momento no muchos han tocado el tema y dónde está el artista en toda esta industria, ¿cierto? Porque siempre se habló de la venta de los diferentes medios físicos, como el vinilo, el cassette y el CD, de las nuevas plataformas de distribución, de pues, todas las plataformas como Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal, entre otras, pero bueno, ¿y dónde queda el artista en todo eso? Ha, ha sucedido un cambio, digamos, en cómo se percibe el artista desde esas épocas a hoy. Sigue siendo exactamente igual, los beneficios que recibe el artista en la industria siguen siendo igual, han cambiado. Muchos llegaban a la conclusión de que el avance tecnológico permitía cierta democratización del quehacer musical y de la producción, porque entonces ya no tenía que estar ligado a pagar horas de sesión en un gran estudio, sino que yo con unos equipos, digamos, que eran mucho más fáciles de adquirir, podría generar la producción de un disco y por medio de una agregadora podría subir esta producción a todas las plataformas pues, de distribución y así como artista pues estar, digamos que al mando de la cadena, pero no sé si ustedes hicieron esa reflexión de qué tanto ha cedido la balanza en cuanto a las grandes empresas que siempre han estado, porque si ustedes en su investigación nombraban a las mayores, que eran esas empresas grandes como Sony, como Universal, que siempre han tenido el control de una parte gigante del mercado, pues si eso con esos avances de la tecnología y con esa cierta democratización del proceso, ha logrado que la balanza se equilibre o ustedes sienten, y pues, esta es la primera pregunta para la reflexión, que igual los artistas siguen ligados a recibir el menor porcentaje por su producto, siendo ellos los que generan el producto, ¿cierto? Sin el artista no habría pues, música por escuchar, o por el contrario, en estas épocas es un poco más equilibrado, teniendo en cuenta pues de que los avances tecnológicos han permitido como que ya no haya un monopolio tan notable de las 5 empresas más grandes, sino que pues hayan otras empresas que estén surgiendo. Entonces, no sé quién quiere iniciar, no hay muchas opciones. Kevin, maneja. Primero las damas. ¿Cómo estás, maestro? ¿Me repites, porfa, la pregunta? ¿Cómo sientes que se percibe el artista en estos momentos en relación a las grandes compañías? ¿Sientes que todavía las grandes compañías se quedan con casi que la totalidad
de todo lo que se genera en la industria, o que el artista ya, digamos que con los avances y con el poder ser un poco independientes de esas 5 grandes empresas que movían toda la industria, ha podido, digamos, equilibrar un poco la balanza, porque a la final es muy triste que nosotros, los artistas, generamos el producto, ¿cierto? Estamos ahí generando el arte, pero las empresas son las que se llevan todo el capital. Pues, ¿sientes que sigue siendo así o que pues ha habido un cambio? Sí, yo pienso que ahora se ha equilibrado un poco más la balanza, como que el artista tiene más voz. Eh, pues me faltarían más argumentos, ¿no? Porque pues no conozco el tema exactamente cómo está funcionando ahora respecto a que el video que yo hice, el análisis para el taller anterior, yo me basé más como en la historia de lo que estaba pasando respecto a las disqueras, luego que entonces ya apareció el CD, entonces las disqueras estaban quedando como atrás, luego apareció iTunes, Steve Jobs, toda esa parte, entonces como en eso, pues eso fue como lo que pude analizar. No llegué tan a la actualidad ahorita, pero pues yo pensaría que sí, hay más participación. Lógicamente el artista es el que produce, el que compone, hace arreglos, bueno. Entonces, tal vez sí, sí hay más participación del artista. Ok, bien. Kevin. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. Digamos que pues gracias al internet como que se democratizó un poco más el tema de la industria musical y pues ahorita los artistas independientes tienen mucha más oportunidad para salir adelante y para dar a conocer su música y también para recibir un mayor porcentaje de sus, por sus obras, ¿no? Yo creo que de pronto ahí lo que causa que de todos modos no se vea mucha ganancia es que la industria musical ahorita como está en digital también hay mucha competencia. Entonces eso también ha afectado un poco, bueno, no ha afectado, sino como que también hace, es como el reto de esta nueva era musical. Y tienes razón en ese aspecto. Bueno, la verdad es que el panorama no es como tan bello como desearíamos, igual sigue siendo muy desnivelado muchos procesos, sí, en general como el cobro de regalías y todo esto. Sin embargo, sí es muy cierto que muchos artistas pudieron agremiarse y crear sus propias disqueras, sus propios sellos, y con eso pues ser un poco más amables con este tema de lo monetario, porque pues uno siendo artista conoce el esfuerzo que hay que hacer para poder lograr una buena producción, ¿cierto? Las horas de trabajo para lograr un producto, poder consolidar un producto artístico, y digamos que esas nuevas agremiaciones han permitido que otras disqueras que quizás en otros tiempos no hubiesen podido competir jamás, estén tomando bastante fuerza, ¿cierto? Muchos de los grandes artistas, algunos están, digamos que firmados desde hace muchísimos años con esos grandes majors, otros están justamente con sellos independientes que están casi al nivel de estas empresas. Entonces sí ha habido un cambio importante. Ahora, muchos de ustedes expresaban, o bueno, digamos que se basaban mucho en aquel artículo que está dentro de la bibliografía, que habla pues sobre Napster y esta nueva era digital, y muchos llegaban a la conclusión de que la era digital era como la era de la piratería, ¿cierto? Es verdad, pero no es un problema de ahora, ¿cierto? La piratería en la industria ha sido un problema desde siempre. Yo me imagino, esto sí es hablando carreta, que en algún momento alguien pilló mal parqueadas unas partituras de Beethoven, las copió lo más rápido posible, se las compartió a un amigo, que se las compartió a un amigo, que se las compartió a un amigo, ¿cierto? Pudo haber pasado. Pasaba con la radio y los cassettes, seguramente a nosotros, bueno, quizás yo que vengo de un municipio pequeño me tocó un poco, quizás de pronto ustedes que son más jóvenes no, pero las emisoras tenían, digamos, el cassette tenía esa habilidad que uno podía grabar, ¿cierto? Todo lo que sonara dentro de la misma, valga la redundancia, grabadora. ¿Cierto?
Entonces, a veces lo que hacía la gente para poder tener sus canciones era justamente grabarlas en el momento en que sonaban en las emisoras, tratando de que eso no pasara, ¿cierto? Muchos locutores de radio tenían la obligación de meter cuñas en la mitad de las canciones, ¿cierto? Porque si iba sonando una canción y a la mitad de la canción se atravesaba el locutor con unas palabras, con cualquier cosa, con un recordatorio de lo que sea, justamente como tratando de dañar la copia que se estaba haciendo en ese momento y así tratar de controlar la piratería, pero eso es una cosa que no va a tener nunca control. Obviamente con el CD, no sé si ustedes alguna vez vieron una entrevista del cantante de Miranda, eh, que le preguntaban si él había percibido, digamos que las regalías de lo que tenía que ver con la distribución de su discografía cuando se hacía en físico. Y él decía que no, que pues todo eso se lo quedaba a la disquera, pero que independientemente de eso, muchas veces la gente llegaba a sus eventos sociales a que él les firmara discos y eran discos piratas. A ese nivel llegaba la piratería. Pero él, en lugar de enojarse, contaba en la entrevista que, pues bueno, eso es una cosa que eso lo demuestra que la gente quería escucharlo a él, ¿cierto? Eh, Solventaban problemas económicos de conseguir quizás un CD a un precio costoso, lo conseguían pirata mucho más económico, pero pues con eso se demostraba que había una necesidad por escuchar a ese artista y eso después se veía reflejado en el número de boletería que se podría vender para un evento. Pues, hasta ahí, en ese punto los eventos en vivo pues no hay como piratería que se pueda lograr. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener como marco de referencia de dónde viene la industria, cuáles han sido sus problemas en general. eh, También viene enlazado con el tema que vamos a ver hoy, que es el tema del derecho de autor, porque pues justamente en ese tema es que se hacen las divisiones que me pueden perjudicar o no como artista, ¿cierto? En en ese momento de ceder unos derechos particulares que puedo ceder, es donde yo puedo o sacarle provecho a nivel financiero a la obra o simplemente pues dejar que otros se aprovechen de eso. Entonces, no sé si ustedes ya han leído algo del material de derechos de autor. Eh, Voy a hacer preguntas random, aunque a Kevin no le veo la cara y a Vanessa ya le vi la cara de profe, no me haga preguntas random. Eh, Les voy a compartir pantalla para que iniciemos entonces como con el tema. Segundo, por acá. Listo. Entonces, bueno, derechos de autor, ¿cierto? Vamos a ver por acá. ¿Alguien sabe cuál es la división? Una de las divisiones generales de los derechos de autor. Hay dos divisiones, pero hay, bueno, sí, vamos a mencionar las dos en este momento. ¿Alguien me quiere decir cuál es la primera división de los derechos de autor? No, nadie. Kevin. Eh, Derecho de autor por composición. Eso entra dentro de una categoría que se llaman los derechos editoriales. Que los derechos editoriales tienen que ver con los compositores, tienen que ver con los letristas, voy a poner aquí entre paréntesis autores, así se les conoce en Colombia, a las personas que hacen las letras, ¿cierto? Y los editores. ¿Qué otra división podríamos tener? Ah, ok, también hay otra parte que habla los músicos. Entonces, el montón de grabaciones en las que han participado, Ok, no sé en qué parte va. eso va estas dos justamente van unidas, que son los derechos fonográficos. Los derechos fonográficos, ¿cierto? En los derechos fonográficos, pues van los artistas también en general, ¿cierto?
¿cierto? Pero más enfocado como a los músicos de grabación, ¿cierto? Con adquisición. El mismo sello, ¿cierto? Y pues otras terceras partes. Dentro de estos, también como lo más, vamos a encabezarlo directamente aquí, el productor. Igual pues es considerado uno de los artistas, ¿cierto? Esta es una primera división. Hay otra división, ¿cierto? De derechos de autor. Y tiene que ver con, no sé si por ahí los han escuchado, con los derechos morales y los derechos, alguien me dice cuál es la otra división, patrimoniales. Listo. Entonces, ¿qué pasa con los derechos o qué son los derechos morales? Son esos derechos que me dan a mí la paternidad de la obra, ¿cierto? ¿Cómo así? Pues que me acreditan que yo fui la cabeza que hizo esa creación, ¿cierto? En este caso va ligado justamente a los derechos editoriales que entonces me acreditan a mí como compositor, ¿cierto? En el caso de la música, o me acreditan a mí como autor en el caso de la letra, ¿cierto? O ambas, porque puede ser la misma persona. Entonces, eso me identifica a mí como el creador único de esa obra, ¿cierto? Esos derechos no, ¿cierto? Se venden. Yo no puedo decirle, Vanessa, vea, yo tengo aquí esta obra, ¿cierto? Se la vendo en tanto para que usted diga que usted fue la que lo hizo, ¿cierto? Eso no se puede, eso es ilegal. eh, no están en venta, ¿cierto? Mientras que los derechos patrimoniales son esos derechos que me permiten a mí, voy a ponerlo así en palabras muy coloquiales, eh, recibir, ¿cierto? Ganancias monetarias sobre la obra. Y estos sí se pueden ceder, ¿cierto? O vender. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que estipule el contrato, ¿cierto? Entonces, yo le puedo ceder, ¿cierto? O vender a Vanessa esta obra y decirle, todo lo que usted recaude de esta obra en cuanto a distribución, sea por radio, por plataformas, en eventos en vivo, ¿cierto? Todo eso pues, lo va a cobrar usted y se lo va a quedar usted, ¿cierto? Yo se lo voy a vender a tanto y usted tiene 5 años para que explote esa obra eh, en la reproducción que usted vea necesaria y en la distribución que usted vea necesaria, ¿cierto? Obvio, usted siempre tendrá que decir que la obra es mía, pero usted tiene derecho pues, a hacer negocios con la obra como usted guste, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces estos derechos son los que se le ceden eh, parcialmente o totalmente a los sellos, a las disqueras, ¿cierto? Esos derechos de distribución, ¿cierto? Para que ellos puedan comercializar esa música. Entonces, ellos son los que se encargan de cobrar y pues ya, dependiendo del tipo de contrato, que eso es lo que ustedes pues, van a expandir en el trabajo que van a hacer, pues ya, ya verán los porcentajes. Ahora, pregunta para el trabajo, ¿cierto? ¿Cuánto es el tiempo máximo, ¿cierto?, de cobertura de esos derechos patrimoniales? O sea, ¿cuántos años tengo yo para explotar esa obra antes de que se convierta en una obra libre? Eso debe estar dentro de lo que van a exponer ustedes, ¿cierto? Hay un estándar como internacional, ¿cierto? Pero cada país, bajo su legislación, puede decidir tantos. Normalmente eso comprende un tiempo
del compositor en vida, ¿cierto? Más un tiempo después de muerto, ¿cierto? O sea, tanto tiempo en vida, con más tanto tiempo de fallecido, la obra eh, ya no tiene derechos patrimoniales y cualquier persona puede reproducirla, ¿cierto? Puede tocarla, puede grabarla. Entonces, por eso ustedes verán que nadie le pondrá problema a uno por tocar el preludio en do mayor de Bach. ¿Cierto? Nadie va a venir a decir, uy, es que yo tengo los derechos de preludio. Lo dudo muchísimo porque Bach se murió hace chorrocientos años y esos derechos patrimoniales no son tan largos. Bueno, sí son muy largos porque eh, digamos que es la vida del artista más cierto tiempo, eh, pero pues igual, cada ciertas décadas se libera un montón de obras importantes que pues ya no van a tener eh, ese tipo de cuestiones. Otro tema, ¿cierto? Aquí yo les voy dando información, pero pues la idea es que ustedes ahonden en eso porque hace parte del trabajo. Estamos hablando entonces de derechos de autor. Ya vimos pues que hay dos partes, que una es patrimonial y otra es moral, que una no se puede ceder, la otra sí, ¿cierto? Y que pues esto va muy ligado a los derechos editoriales, ¿cierto? Y a los derechos fonográficos. Dentro de los derechos fonográficos, ustedes deberán también buscar, es parte del trabajo, qué relación es lo mismo, no es lo mismo, son los derechos conexos y con quién tiene que ver, ¿cierto? Porque ahora, un ejemplo, Kevin hizo una obra, hizo un tema de funk, ¿cierto? Y me llamó a mí como guitarrista para que yo grabara las guitarras de ese funk, ¿cierto? Primero porque yo soy muy buen músico de sesión y segundo porque quizás yo sea un experto en funk y tenga un feeling muy brutal y pues él quería ese feeling dentro de su obra, ¿cierto? Va a sonar muy diferente que lo grabe yo a que contrate Kevin a Vanessa, que digamos también sea una excelente guitarrista. eh, Va a ser muy diferente la grabación entre uno y el otro, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, cada audio o cada obra grabada tiene una identidad según los músicos que estén ahí. Entonces, la pregunta será, ¿esos músicos tendrán derecho de algo sobre esos audios? Porque al final cada uno de esos músicos fue el que interpretó la versión final para que quedara grabada, ¿cierto? Muchas veces ni siquiera los mismos músicos de las bandas son los que graban las sesiones de los discos que salen. Muchas veces son justamente músicos de sesión que se encargan de eso, para ahorrar costos, en cuestión de que pues, los músicos de sesión están justamente preparados para este tipo de ambientes de grabaciones, de tratar de hacerlo en las menores tomas posibles, de tocar con los menores errores posibles, de estar totalmente afincados, de no tener problemas de desfases de tiempo, de afinación. Entonces, a estas personas, pues, les debe corresponder algo. Está en ustedes definir qué les corresponde tanto a los músicos de sesión, a los músicos en vivo, al productor, porque pues el productor también tiene una inferencia estética en el producto final. No es lo mismo algo que produzca X persona a lo que produzca Y persona, porque tienen influencias musicales muy diferentes y aparte tienen procesos valga la redundancia, bueno, sí, tienen procesos de producción muy diferentes, ¿cierto? Tanto en aspectos técnicos de cómo se organiza un micrófono, cómo se pone tal cosa, cómo se mezcla, eh, cómo las decisiones estéticas de se va a grabar con este tipo de guitarra, con esta posición de micrófono de guitarra, con estos efectos, sin estos efectos, se va a apañar de esta manera, vamos a utilizar una batería de este estilo, porque no es lo mismo un bombo de 18 un bombo de 22, es totalmente diferente el punch que hace bombo, no es lo mismo un redoblante en madera que un redoblante en metal, no es lo mismo un redoblante de 14 por 6 que un redoblante de 13 por 8, ¿cierto? O sea, todo eso influye y son las decisiones del productor
que al final darán la identidad a un trabajo discográfico. Entonces, este productor, ¿qué tipo de derechos tiene? Parte de lo que me gustaría que ustedes resolvieran para esta fase, ¿cierto? Los ingenieros de sonido tendrán derecho, porque ahora el productor tiene una injerencia estética, pero a la final que el producto suene con la calidad deseada y que se pueda reproducir en todos los formatos posibles y en todos los dispositivos posibles, pues también dependen del ingeniero de grabación, y es que hubo uno en la producción del disco. Entonces la persona encargada eh, técnicamente de que todo esté al nivel, que no se haya filtrado un ruido, que las mezclas se hayan hecho de forma correcta, que no haya eh, ningún instrumento que esté tapando a ningún otro instrumento, que no haya por ahí frecuencias fantasmas, que el archivo suene perfecto cuando se reproduce en un dispositivo mono y que suene igual de perfecto cuando se amplifique o sí, suene en un dispositivo que sea estéreo. Todo eso pues depende del ingeniero. El ingeniero recibirá igualmente por darle identidad eh, a ese producto algún tipo de derecho. Entonces, esas son las cosas que me gustaría que ustedes también tuvieran como muy presentes. Ahora, si cada uno de estos autores que hemos mencionado tiene algún tipo de beneficio económico por su quehacer, en Colombia, aquí sí me gustaría que hablaran de Colombia, ¿cuáles son las entidades específicamente que se dedican a recolectar este tipo de regalías para todas las partes? Para el compositor, para el letrista, para el productor, para los músicos de sesión. ¿Cuáles son las entidades encargadas de eso? ¿Cuáles son esas sociedades de recolección, ¿cierto? De regalías a nivel pues, de Colombia. No son muchas, así que son un par. Ya creo que con eso tienen eh, resuelta la duda, porque la División Nacional, perdón, la Dirección Nacional de Derechos de Autor no es una entidad que regule o que recoja las regalías de las obras. Lo que hace la División Nacional de Derechos de Autor es, ¿cierto? Eh, como ente del gobierno, justamente dar un certificado de protección sobre una obra, poder certificar que la obra llamada Cuarteto de Guitarras en Do menor, ¿cierto? La compuso Diader Pérez en tales fechas, que es una obra que hizo él, que no es ningún encargo, que él es el único autor, que la partitura es esta, ¿cierto? Porque ya se darán cuenta cuando estén haciendo el proceso de cuando uno va a registrar una obra, pues, o puede registrar una obra, o puede registrar un fonograma, ¿cierto? Si va a registrar la obra, pues registrará la partitura. Si va a registrar el fonograma, pues registrará el máster del fonograma. Y la Dirección Nacional de Derechos de Autor lo que me otorga a mí es un certificado que me indica que pues, yo legítimamente fui la primera persona en registrar esa obra, ¿cierto? Por eso es muy importante y es parte de la reflexión que hace el curso. No suelten música que no tengan registrada, ¿cierto? No es como que, ay, mm, fulanito de tal, mira esta obra para violín y piano que hice en 2 movimientos. Ahí se la paso para que la escuche y me cuente qué tal le parece. Puede ser que ese fulanito sea muy ético, la escuche y le diga, ok, me parece una obra muy así, 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 y no pase nada. O diga, esta obra está muy buena, este man no la tiene registrada, la voy a registrar yo, le cambio simplemente allá en el PDF el nombre por el mío, pongo todos los datos, la registro, no le digo nada, a él nunca le va a llegar una notificación, me llega a mí y el día de mañana él va a querer hacer algo con la obra y pues la obra es del fulano porque el fulano la registró. Se puede interponer una demanda, pero pues digamos que la primera evidencia que va a mostrar el fulano es, vea, aquí tengo mi registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor que me certifica a mí como la persona que registró por primera vez la obra
y pues yo tengo todos los derechos, porque cuando uno la registra tiene todos los derechos morales y todos los derechos patrimoniales de la misma. Incluso si la obra viene por encargo en la misma, en el mismo registro, uno puede poner que la obra vino por encargo y que los derechos patrimoniales serán cedidos a X organización o a X persona, que igual siempre tendrá que dar fe de que la obra la compuse yo. O sea, nunca podrá tomarse atribuciones sobre los derechos morales, pero pues sí podrá disponer cómo vende o saca dinero, por decirlo así, de esa obra. ¿Listo? Eso es para que lo tengamos un poquito, digamos que en el panorama. No sé si tienen dudas, preguntas en este momento. Maestro, y el ingeniero de sonido es el que mezcla y también el que hace parte del mastering, ¿no es cierto? Ambos tienen derechos fonográficos. Eso es lo que me van a responder en cada en cada uno de sus escritos para esta fase. Si sí, si no, ¿cierto? Teniendo en cuenta que, bueno, la siguiente fase hablará un poco de todos las personas que confluyen en la industria de la música. En algunas producciones habrá ingeniero, en otras no, ¿cierto? En otras será el mismo productor quien ejerza como ingeniero de sonido. En dado caso que lo haya, pues ya ustedes serán como los encargados de definirme ese detalle, si sí tienen, porque a veces puede pasar que yo como productor llego hasta la mezcla, ¿cierto? Hago toda la preproducción, hago la producción que sería entonces toda la grabación de todos los stems, hago una primera mezcla de limpieza, luego hago una mezcla ya definitiva, pero no tengo los equipos para hacer el máster. Quiero un máster de cierto nivel. Se lo mando a una empresa en X país que sí tiene los equipos, les doy las indicaciones y que ellos me hagan el mastering del producto y me lo devuelvan, ¿cierto? Aquellos que solo se encargaron de nivelar, ¿cierto? Cuestiones de la mezcla, poner algunos, sí, darle algunas características sonoras al final al producto y devolvérmelo, ¿tendrán derechos? Esa es la incógnita que me gustaría que ustedes resolvieran en ese caso. Eh, Porque igual yo creo que aquí les di la exposición muy general de qué es derecho de autor y de cuáles serían las partes que deberían tocar en esa exposición. No sé si de pronto hay alguna duda o hay alguna duda con el procedimiento eh, con la Dirección Nacional. Listo, entonces, para terminar, porque Eh, igual, dime. Perdón, maestro. Mi duda ya es al final, o sea, de respecto a todo lo que leí que hay que hacer, es lo que tú hablabas al principio. En mi caso no tengo obras, o sea, yo no soy compositora. Entonces decía ir a registrar una obra, pero ahí cómo se hace entonces. Bueno, tiene como 15 días para que se componga algo bien bacán. No, Eh, no, bueno, lo no, en primero serio, es no soporto. revisar, ¿cierto? Es revisar si de verdad no tenemos obras. O sea, lo digo porque digamos que en la gran mayoría de cursos a la final tenemos que entregar una composición. O sea, no les estoy diciendo que tienen que ir a registrar la obra, pues, de 10 minutos para orquesta sinfónica, no, o sea, tiene una composición de 60 compases para violín y piano, está bien, tiene una composición de 48 compases para piano, está bien, ¿cierto? O sea, no tiene que ser una cosa gigante, pues. En ese Ahora, caso, si no tienen dis- en definitiva, ¿cierto? Si no tienen en definitiva, ustedes pueden iniciar el proceso con una obra ficticia que tengan en la cabeza, ¿cierto? Primero, obviamente, pues tendrán que registrarse para obtener un usuario y contraseña, ingresar y empezar el proceso. ¿Qué sería? Que a lo último, cuando les pida que adjunten el archivo, pues ustedes lo dejan hasta ahí, ¿cierto? Y dicen como que, bueno, aquí en esta parte adjuntamos el archivo, la partitura, le damos finalizar y esperamos hasta tantos días, que es importante que ustedes sepan cuántos días tiene la Dirección Nacional para darle respuesta. Nos llegará al correo que hayamos registrado aquí nuestro comprobante de la inscripción de la obra y ya, ¿cierto? O sea, no finalizan el trabajo, pues no finalizan
la inscripción, pues porque no tienen obra, pero sí pueden hacer todo el paso a paso hasta ese último paso que es el que les exige la partitura. Se inventan un nombre, se inventan el género en el que hayan compuesto la obra imaginaria, casi que todos los primeros datos son datos personales, ahí dice si, pues tiene, si la obra es un encargo, si es una obra de ustedes, si es una obra en el ejercicio de la docencia, si le van a ceder eso a alguien, si no le van a ceder eso a alguien, si ustedes son los únicos compositores, si hay más compositores, si la obra tiene letra, entonces la música es de tal persona y la letra también, o la letra la escribió otra. Entonces, todo eso, que es el proceso, lo puedes hacer sin tener obra. Y ya al final, simplemente, pues no le das finalizar, sino que explicas qué sería lo que viene a continuación y ya cortas. Ok, y también se puede en el caso de un arreglo, o También, tiene que ser pero, composición como tal. pero, pero, antes de hacerlo, yo también, y muchas gracias que lo mencionas, depende, ¿cierto? Porque en la investigación pequeña que ustedes harán para el trabajo, se darán cuenta si yo para hacer un arreglo necesito permiso o no necesito permiso de la persona que tenga los derechos de la composición original. Si usted me dice, voy a hacer, eh, voy a hacer un arreglo en Latin Jazz de, yo qué sé, para Elisa de Beethoven. Ok, ok. Ahí incluso te dice al principio si es obra original, si es una obra derivada, ¿cierto? Ahí te da la opción de escoger si es una obra totalmente original o si es una obra que parte de otra obra, que sería pues un arreglo. En ese caso de Beethoven, pues como es una obra que ya le pertenece a la humanidad, pues no tendría líos. Pero si tú me dices, no, es que le voy a hacer un arreglo en latín jazz de, yo qué sé, La Bichota de Karol G, yo diría, no me arriesgaría tanto sin primero consultar si necesito o no tener permisos de Karol G para poder hacer eh, un arreglo, ¿cierto? Entonces es parte de la consulta. Revisen hasta qué punto los arreglos y las adaptaciones tienen derechos de autor, ¿cierto? Vigentes, patrimoniales específicamente, ¿cierto? Hasta donde alguien puede decir, hasta donde alguien me puede mandar a mí y decir, es que esa obra salió de mi obra, es un arreglo de la mía, ¿cierto? Y a mí no me están pagando derechos. Entonces es importante que también se informen por ese lado. Hay una página, voy a dejar de compartir un segundito, a ver si de pronto me abre acá en hemisferio. Ok, sí, me abrió. Hay una página muy interesante que se llama Hemisferio Derecho, ¿cierto? Es una empresa en Medellín que tiene que ver mucho con el tema del derecho para las artes, ¿cierto? Entonces, ellos hacen muchísimas cosas y tienen un blog que es muy interesante porque tienen muchos artículos eh, sobre, sobre justamente las obras, sobre derechos de autor, por ejemplo. Aquí, ¿cierto? ¿Cuáles son las sociedades de gestión colectiva para los músicos? Que son estas, justamente estas entidades que se encargan de recolectar las regalías, ¿cierto? Aquí podrían encontrar algunas cuestiones sobre eso, contratos de edición, plagio, ¿cierto? Porque pues justamente el derecho de autor está pensado en evitar este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, lo que tú preguntas por acá, los covers, ¿cierto? eh, que pues no es precisamente un arreglo, pero pues podría llegar a ser, eh, tienen derechos de autor, tienen algunas implicaciones legales, entonces yo igual se las comparto esta semana al foro, pero igual para que la vayan viendo, Hemisferio Derecho, los que están presentes, algunas, algunos blogs, pues algunas entradas que ellos han hecho que me parecen muy interesantes. La persona encargada
de esta empresa es una persona, es una artista, abogada también, que se ha tomado la tarea pues como de ponerse al 100 con esta temática, y vale mucho la pena leer estos artículos que tienen publicados porque dan, digamos, de una forma muy rápida y muy entendible muchos aspectos de lo que tiene que ver con derechos de autor, porque al final eso se traduce en unas cuestiones legales, de conocer entonces las diferentes leyes que los cobijan, cuándo se incurre en un plagio, cuándo no, ¿cierto? Cuántos compases puedo citar yo en una obra sin que digan que eso es otra obra completa. Ya ustedes habrán escuchado miles de escándalos porque tres nóticas de esta canción se parecen a tres nóticas de esta canción que se parecen a tres nóticas de esta canción. Entonces, el artista más grande de todos los que se han involucrado siempre va a querer decir que la obra era de él, pero pues es que no podemos registrar una melodía de tres notas, eh, y hacernos la propia, porque si no, entonces pues nos acabarían las combinaciones musicales. Entonces, ¿hasta qué punto, que también sería muy interesante que pudieran consultar, hasta qué punto puedo tomar yo de una canción y qué no? Y entonces, ¿qué pasa con géneros como el rap, que utilizan el sampling, ¿cierto? Que agarran eh, fragmenticos de canciones para poner dentro de ellos y sonar todo el tiempo. ¿Qué pasa con eso? ¿Es legal? ¿No es legal? Hay que pagar por utilizar esos 10 segundos de música que van a sonar en toda mi canción, que yo voy a samplear y voy a repetir en un bucle. Entonces son las cosas que me gustaría que pudieran ahondar como en esos detalles que son muy de la vivencia, ¿cierto? Si yo soy productor de hip hop, de rap, eh, cómo entra la cuestión ahí de derechos de autor, porque muchísimos grandes éxitos de este género específicamente y del reggaetón también tienen fragmentos, ¿cierto? Un ejemplo, esta canción de Shakira que tiene la introducción de este tema que creo que es, se me olvidó el tema de salsa, eh, Amores como el tuyo, si no estoy mal. Pam, 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 parararán, tan, tan, tararara. Shakira tuvo que pagar derechos por utilizar esa introducción. Me gustaría que ustedes pudieran darme esa respuesta en cada uno de los trabajos, ¿cierto? Entonces, traten de no irse solamente a las definiciones de derechos morales es esto, derechos patrimoniales es esto, los derechos conexos son estos, sino más bien aplicados directamente a ese tipo de casos. Un ejemplo, en el rap, que se utiliza esto, se puede, no se puede, los cobija esto, no los cobija esto, lo mismo para el reggaetón, lo mismo cuando yo hago una cita, ¿cierto? O sea, que yo estoy tocando una canción y entre mi canción meto un fragmento literal de otra canción. ¿Eso es legal? ¿No es legal? Depende. ¿De qué depende? Entonces, esas son las cosas que me gustaría pues que pudiéramos revisar o que ustedes pudieran revisar eh, dentro de este trabajo, que igual pues tenemos bastante tiempo para hacer la investigación y ya pues volveremos una vez se termine la fase y revisaremos pues como las conclusiones de todo esto, ¿cierto? La idea de este curso es que ustedes se vayan con muchas herramientas. Si no tenían dentro del panorama todo este tema de derechos de autor y que nos podrían meter a la cárcel por no saberlo, pues la idea del curso es que lo sepan, que lo practiquen, que cuiden sus obras también, ¿cierto? Porque muchas obras de ustedes podrían, para ustedes no parecer la gran cosa, para otra persona podría ser una genialidad y 10 años después de escuchar fragmentos de sus obras en otros lugares y no poder hacer reclamación porque nunca se hizo el registro correcto. Entonces, no sé si tienen dudas sobre el asunto, les voy a compartir aquí por el chat de una vez el blog para que lo puedan ir cachateando. No son muchas entradas, pero hay unas 3, 4 que son muy interesantes. Y pues igual que vamos a dar un espacito si tienen dudas, preguntas sobre el trabajo. Si no, pues dejamos hasta aquí para que puedan descansar por el día de hoy. No más, por ahora todo claro. Perfecto.
Me imagino que Vanessa también tiene todas las. Entonces, bueno, no siendo más, Sí, mi duda solamente era esa. ok, no siendo más, pues igual ustedes saben que ahí está el team disponible para cualquier consulta o duda que tengan. La idea es eso, que no se enfoquen solamente en las definiciones, sino que ojalá puedan llevarlo eso a lo vivencial, ojalá con ejemplos, con algunos géneros que son más conflictivos que otros. Hay géneros en los que usted nunca escuchará, ay, es que me plagió, ay, es que... Hay géneros que por su popularidad siempre están ahí como en la pelea, eh, de si sí, si me copiaron, si no me copiaron, porque al final yo puedo combinar 7 notas aquí y alguien en Kazajistán no está combinando las mismas 7 notas, estando muy lejos. ¿Y cómo se podría considerar eso plagio si yo nunca lo escuché, si sí lo escuché, no lo escuché? ¿Cómo, digamos, o cuáles serían aquellas herramientas que me podrían a mí servir eh, como evidencia de que si llega a pasar algo, estoy blindado de que pues no es plagio lo que hago? Entonces ahí les dejo la inquietud, cualquier cosa estoy pendiente, y nada, que tengan entonces bueno, agradecerles por ser los únicos dos eh, que asistieron hoy. Es normal en estos cursos tan pequeños, pero nada, muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por participar, y cualquier cosa quedo pendiente por Teams y por la plataforma en lo que les pueda ayudar. ¿Listo? Que tengan una feliz Vale, noche. maestro. Muchas gracias. Listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.